Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con esta primera parte de Roma, eh, tratando de que sea lo más llevadera posible, teniendo en cuenta que se presupone que no vamos a volver a la presencialidad hasta, vaya a saber cuándo, pero muy probablemente hasta cerca de fin de año. De tal modo que la propuesta es la siguiente. Hay aproximadamente unos 15, entre 15 y 20 jueves y viernes de acá hasta fin de año, por lo menos hasta entre septiembre y noviembre, septiembre, octubre y noviembre. Entonces la idea es que vayamos avanzando de a poquito con el texto de Perry Anderson, sobre todo, eh, unas 5 páginas por día, si les parece bien, que me parece un número excesivo, y tratando de sacarle el mayor jugo posible de tal forma que ustedes lleguen al final, al trabajo que tienen que presentar, en las mejores condiciones posibles. Bien, si nos situamos al comienzo de la época romana, tenemos que mencionar que aproximadamente en el 735 a.C., ¿no? Es el momento en el que se considera el instante de la fundación, ¿no? Si bien uno no puede atravesar, sobre todo las materias históricas, a partir de hechos concretos, sino a través de procesos, ese año es el señalado en términos, hasta si quieren mitológicos, como el año en el que se produce esa fundación, ¿no? Con la ya legendaria historia de Rómulo y Remo, criados por la loba, etcétera, etcétera, ¿no? Eso da inicio también, por otro lado, al periodo monárquico, este periodo de los siete reyes mitológicos, ¿no? Como en el caso de que ya vimos en su momento, en el periodo mesopotámico o en el espacio egipcio también, que son siete reyes que son considerados como los únicos y legendarios fundadores de aquella dinastía romana. El periodo este abarca aproximadamente entre justamente ese año, el 735, hasta el 509. En este contexto, lo que hay que señalar es que la división política es en curias, ¿no? O sea, en lo que hoy podríamos considerar como provincias, ¿sí? Que aportan a cada uno de estos curiados para que formen parte de una suerte de asamblea legislativa. Por otro lado también hay una asamblea centuriada, ¿sí? Que se va a conformar a posteriori y que van a relegar a estas curias a un segundo plano. Estas centurias, formadas justamente por centuriones, son propiedad, monopolio de los sectores más ricos dentro de la sociedad romana. Se dividen, por un lado, por ingresos y además tienen un carácter militar, es decir, cada una de estas centurias son las que van a aportar personal permanentemente a cada una de las batallas o cada una de las campañas que se emprendan desde el poder central que, valga la redundancia, se encuentra en Roma. Eh, durante este periodo lo que hay que señalar es que se va a ir conformando una división en dos sectores claramente identificables. Por un lado los patricios, que son los sectores más ricos, y por el otro lado los plebeyos. En el año 509 esa división va a dar, va a conformar, por así decirlo, el periodo más clásico dentro de este primer espacio romano, que es el periodo de la República Aristocrática. Este periodo tiene como característica principal que está conformado por dos cónsules, ¿sí? Posteriormente también se van a incorporar algunos pretores
y son cargos renovables de aproximadamente un año cada uno. Y por el otro lado también tenemos lo que son las asambleas, ¿no? Un espacio mucho más amplio, mucho más democrático, si quieren, que a través de lo que se denomina los comicios centuriados, ¿sí? El máximo órgano dentro del espacio romano durante este periodo es el más conocido de todos, que es el Senado, ¿sí? Que seguramente lo habrán visto en infinidad de películas. Por ejemplo, ahora la que se me ocurre y la que se me viene a la vista es Gladiador, ¿no? El Senado, que es el que digita a través de los sectores más ricos cuáles son los lineamientos políticos que va a tener el espacio romano, en este caso la República. Este Senado está conformado, por un lado, por los jefes de las familias patricias, o sea, por los jefes de las familias más ricas dentro del espacio romano. Y por el otro lado también, con el tiempo se van a ir incorporando los sectores más adinerados de entre los plebeyos, ¿sí? Cuando comiencen a sucederse algunos conflictos entre los plebeyos por acceder a mayores derechos, van a ser incorporados por Roma, por la República aristocrática, de esta forma particular. Y por el otro lado, quienes conforman también este Senado son ex magistrados, o sea, ex jueces que son nombrados habitualmente por una cuestión de parentesco, de familia, de apellido, de sangre, ¿sí? La composición del Senado fue variando, no solamente en quiénes lo componen, sino también en cuántos componen a ese Senado. Hay senados de 300, hay senados de 600, hay senados de 900, hay senados de 450. Digo, el número no es importante, pero sí la composición y cómo se fue dando ese proceso desde una restricción casi absoluta entre los sectores más adinerados de entre los patricios y la posterior apertura hacia los sectores plebeyos. Los patricios, como ya lo mencionamos, son los sectores que acceden casi por naturaleza universal a los cargos públicos, ¿sí? O sea, uno ya por el solo hecho de nacer patricio tiene la posibilidad de acceder a esos cargos públicos. En cambio, los plebeyos, que son los sectores trabajadores, los más humildes, bueno, quienes se dedican casi a subsistir en términos mayoritarios, ¿no? Son excluidos casi absolutamente de cualquier otra situación que no sea la de trabajar. Se produce aproximadamente en el 485, 495, una rebelión, justamente, porque estos sectores eran los que, a falta de una cantidad considerable de patricios, son incorporados permanentemente a la guerra. Como no tienen, en contraparte, la posibilidad de acceder a derechos, finalmente en el año 495, como les mencionaba, se rebelan, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede tras esa rebelión? Bueno, la creación de primero unas asambleas y luego unos tribunos, ambos con el agregado de la plebe. O sea, unas asambleas y unos tribunales conformados por sectores, digamos, desposeídos, ¿sí? Y esos son los sectores que se van a encargar de la defensa de las cuestiones habituales de los plebeyos, ¿sí? De los reclamos más urgentes que obviamente existían en ese momento y a posteriori también. Unos años después, más o menos en el 450, ¿no? Les hago primero esta gran cronología para que se ubiquen aproximadamente del tiempo. Se concretan lo que se denomina las leyes de las 12 tablas, ¿no? Que es el registro escrito por ley, ¿no? de
digamos, de la legalidad vigente hasta ese momento, porque, como hemos visto en situaciones anteriores, lo que sucedía es que esa legalidad habitual era absolutamente arbitraria porque no había ningún registro escrito de que eso debía ser así o debía ser de otra manera. Un siglo más tarde, ya estamos en el 367 aproximadamente, esta distinción entre pobres y ricos, que se da fundamentalmente a partir de la posesión de tierra, es limitada a partir de una nueva legislación que lo que señala es que cada persona puede tener del ager publicus, o sea, de la tierra, de las propiedades públicas, solamente una determinada cantidad de extensión, ¿sí? Tratando de evitar algo que después vamos a ver es inevitable, que es la concentración de tierras en manos privadas. Y además se le posibilita a estos sectores plebeyos el acceso por primera vez al Senado. Un año después se va a producir el acontecimiento extraordinario, que es el acceso del primer cónsul plebeyo a el máximo órgano dirigente, al menos formalmente, dentro de Roma, que es Lucio Sextio Sixtino. El nombre no es importante, pero sí, digamos, el proceso de adquisición de derechos a través de estos mecanismos que le fui mencionando anteriormente. Y como dos acontecimientos, ya para ir cerrando esta primera parte, entre el 500 y el 300, o sea, durante esos 200 años, se van a ir produciendo una serie de batallas, de guerras contra los galos, contra la Liga Latina, que van a ir favoreciendo esta posición de Roma, en términos generales, a través de la adquisición de territorios y su sometimiento.